Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Hace poco tiempo, hace pocos días, falleció Sixto Rodríguez, el rockero que llegó a ser comparado con Elvis Presley y los Rolling Stones. Murió a los 81 años. Yo reconozco que fue un gran descubrimiento para mí. Yo no conocía a Sixto Rodríguez. Y a raíz de su muerte y de todo lo que se empezó a comentar de él, empecé a escuchar sus canciones y de verdad que quedé enganchadísimo con su música, con su historia. Y quiero compartir un poco de esa historia y de esa música con todos ustedes que nos escuchan todos los días. A nosotros nos encanta aquí en Kiara y Rafa compartir noticias buenas y sobre todo buena producción, buen material. Para conversar sobre Sixto Rodríguez, me traje un par de panas que si de algo saben es de música. Aquí en estudio tengo a Jesús Leandro Mejías. Tú vas a decir tu arroba porque te suena mejor a ti que a mí. Dale. @ciclopop. Y vía telefónica tengo a Humberto Sánchez Amaya, periodista cultural, @elmiopecultura. Muchachos, buenos días y bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Bueno, nada, vamos a conversar sobre Sixto Rodríguez. Yo quiero que nosotros le llevemos al público que nos escucha un poco de la historia de Sixto Rodríguez, de su música, de su historia personal, un individuo que de una musicalidad impresionante, pero que en algún momento de su vida decidió que como que no iba a tener éxito y se dedicó a hacer otras cosas, la construcción, prácticamente albañilería, ese tipo. Sí. Era albañil. Y es justamente, el individuo que estamos escuchando. Súbale un momentico allí, Beso, para que la gente lo escuche. Mira, y es raro que esta canción del 67 por ahí, Sugar Man, el hombre de azúcar, con Jesús Sixto Díaz Rodríguez. Se llama Sixto porque fue el sexto de los hermanos. Ok. Entonces también se hizo llamar Six Prince. Y comenzó grabando como Rodríguez. Ajá. Rodríguez, pero no pasó nada, un pequeño sello. Después lo contrata otro sello más importante. Perdón, Jesús, él era americano de ascendencia mexicana. Sí. Mexicana. Sí. Él nació en Estados Unidos de ascendencia mexicana. Ok, en Detroit, creo. En Detroit, Michigan, Okay, sí. okay. Bueno, él grabó como Rodríguez un tema llamado I'll Slip Away, me escaparé. Un sello que se llamaba Impacto. No pasó nada. A los 3 años firmó con Sussex. Este es un sello más importante ya que estaba representado o afiliado a Buddha Records. Ok. Pero grabaron 2 álbumes y no pasó nada. Digo, bueno, yo me retiro, no sirvo para esto. Y se fue. Y tú te pones a oír esta canción, Sugar Man, y tiene una reminiscencia así a Summertime. Es que tiene, la tiene. Súbele, bebé, súbele un momentico. Ahí tienes el blues, lo tienes allí cerquita. Incluso la manera de cantar de él es justamente de esos cantantes de blues americanos, sureños, cerradito. Humberto, puedes hablar cuando quieras. Aquí esto es así, como cuando saltas la cuerda, que te metes cuando tienes chance, así es. Tal cual, no, sí, fíjate, un hombre nacido en Detroit, ¿no? Y como bien dice Jesús, sacó con sus estos 2 álbumes, Cold Fuck en el año 70 y luego Coming from Reality en el año 71, si mal no recuerdo. Sí. Yo conocí a Sixto en el año 2012, pero yo lo conocí gracias al cine. En esa temporada de los Oscars, a Mejor Documental estuvo nominado, que finalmente ganó, Searching for Sugar Man. Claro. Y esta gran película, que es maravillosa, se encarga de contar este fenómeno, porque ¿qué ocurre con Sixto? Sixto saca estos 2 álbumes y pasan sin pena ni gloria, y él, se dedica a su vida normal en la construcción, ¿no? En Detroit como tal, esa ciudad industrial que fue tan importante para el desarrollo moderno de Estados Unidos. Pero él en los 90 y su entorno descubren que en Sudáfrica
estos dos álbumes, su obra, sus canciones, fueron un éxito, fueron un culto. Entonces hay una serie de personajes ligados a la industria que empezaron a investigar y a indagar qué había pasado ahí, qué relaciones había entre los sellos, cómo estos álbumes lograron cruzar el océano y llegar a un lugar tan distante como Sudáfrica, pero también en Australia tuvo bastante cabida su obra, y resulta que era un cantante de culto, un cantante que incluso en la época del apartheid surafricano, sus partes de sus canciones fueron tomadas como protesta, ¿no? Claro, ahí estaba el éxito. Ahí estaba el éxito justamente de llevar su mensaje social a través de esta música, que es una música que definitivamente te envuelve cada vez que la escuchas. Es así, tanto es así que, bueno, lo grandioso de todo es que le comunican esto a Sixto, y en el año 97, 98, logran que él vaya hasta Sudáfrica y se presente en conciertos allá, y es recibido como una estrella, es recibido como alguien importante, porque para ese país, para el público surafricano, había conectado mucho con su obra y se presentó, y además fue en varias oportunidades a Sudáfrica. Ok, fíjate, Jesús Leandro, antes de que me digas lo que me vas a decir, que sé que va a ser bien interesante, quiero que escuchen lo que lo tenemos en el fondo allí, que se llama I Wonder, es otra de las piezas de nuestro homenajeado de hoy, Sixto Rodríguez. Súbelo, eso. Wonder I do. You can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Sí, es Sixto Rodríguez. Pero fíjate tú, a él la disquera lo deja cesante, lo bota porque no tuvo éxito con los dos álbumes. Él, como te dije, se retiró, y de repente, por esas cosas que a veces uno no se explica, empieza a ser radiado en Sudáfrica, Rodesia, lo que es Zimbabue hoy, Nueva Zelanda, Australia. Y cuando se agotan los álbumes de la vieja disquera Sussex, una disquera australiana, compró los derechos, compró el catálogo completo y empezó a darle publicidad, porque es que en el tema que le pasa a todos los artistas, le ha pasado, bueno, a Sixto Rodríguez, que es nuestro homenajeado de hoy, pero hay tantos artistas que con un talento de verdad impresionante, y quizás no trascienden porque no hay nadie que los apoye lo suficiente como para llevarlos hasta el sitial. Cuando hablamos, por ejemplo, lo comparan con Elvis Presley. Elvis Presley era un talento nato, lo descubre un individuo que es quien lo lleva hasta la cúspide, hasta donde llega. Una cúspide que además, sin salir de los Estados Unidos, lo transforma en una estrella universal. Sixto Rodríguez no contó con esa suerte. Sí, mira, aquí casualmente tal día como hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Elvis, el rey del rock. El rey del rock. Y también de la reina del soul, Aretha Franklin. Aretha Franklin. Se fueron un 16. Dos soqueticos, pues. Casi nada. Rey y reina. Bueno, fíjate que esos discos que editó la disquera que compró el catálogo, ambos discos se convirtieron en disco de platino, y Sixto Rodríguez no sabía nada. Imagínate, y bueno, y como cuántos años después él arrancó en el 67, y ya esto fue en los años 90. En los 90. Sí, tal cual, en los 90 que ocurre todo este fenómeno. Fíjate, algo que me parece interesantísimo, ¿no? Ajá. Porque ahora uno podría pensar que este tipo de resonancia en otros lugares puede ser más sencillo por las redes, ¿no? Por el impacto, sí, claro, el alcance por la difusión, claro. Aquí estamos hablando de una época en la que el internet ni siquiera se asomaba por la ventana, ¿no? Ahí está, claro. Totalmente distante, y ocurrió. Sí, pero esas cosas extrañas que pasan en el mundo. Bueno, porque es justamente lo que les digo. En esa época, en los años 60, no existía el internet, no existía esa velocidad de conexión
de difusión de cualquier material, que sí la tenemos hoy en día, y por eso es que hay, bueno, tantos músicos que se dan a conocer en tan poco tiempo. En esa época tenía que haber alguien, en este caso un productor musical, que se fijara en ti y que peleara por ti, porque tenía que, una tarea titánica, darte a conocer poco a poco, primero en tu país, luego en tu continente y luego hacerte universal. Y no era tarea fácil. Claro, Rafa, pero si tuvo la oportunidad, pues, 2 álbumes grabados. Bueno, los tuvo y el talento. Cuando y tú oyes... existía la radio también. Claro. Fíjate tú que ahora, por ejemplo, lo que sucede en el mundo de la música ahorita, sí se basa mucho, por ejemplo, en las redes. Pero antes, la disquera tenía promotores y te llevaban el disco a la radio. Ahora no. Fíjate, mis invitados de hoy aquí es Jesús Leandro y Humberto Sánchez Amaya. Estamos hablando justamente sobre Sixto Rodríguez, sobre ese talento. Un talento nacido en Detroit, de ascendencia mexicana. Murió hace poco a los 81 años. Un individuo, bueno, de un talento de verdad ilimitado, con un swing incomparable, que durante muchísimos años, después de haber sacado un par de long plays de largas duraciones, no hizo mayor cosa sino dedicarse a la albañilería, algo totalmente opuesto a lo que su talento le daba. Y a veces me pregunto, ¿qué tanto tiene que ver el artista? Muchas veces el artista no tiene ese ímpetu para empezar a dar entrevistas, para hacer los recorridos que tienes que hacer en las radios, en las estaciones de radio. Si te llaman a tal hora, tú no estás dispuesto. Quizás eso también tiene que ver mucho en el despegue que pueda tener una personalidad o no. Pero hay una cosa también que quizá tiene que ver mucho con eso, el no haber pegado. Porque tenía miedo escénico y él cantaba de espaldas al público. No, pero es que ese detallazo tú has tenido que decírmelo primero. Ese fue el problema para mí. Era muy tímido, tenía miedo escénico y ¿tú sabías eso, Humberto? Sí, y hay un punto ahí clave, Rafael, que me parece importante, ¿no? Y o sea, me pasa, por ejemplo, cuando tengo que cubrir sobre todo bandas noveles, ¿no? Bandas o artistas que están comenzando, hay ciertas, pues digamos, todavía conflictos que siento, sobre todo en los más jóvenes, que tienen que solventar, ¿no? Superar, no solamente el miedo escénico, sino también tener claro que, por ejemplo, sobre todo en esta época tan visual, necesitan tener una sesión de fotos, claro. Necesitan tener como un discurso estructurado alrededor de su obra, necesitan tener una constancia en cuanto a las maneras de defender, en el buen sentido de la palabra, su obra. Entonces a veces hay ese tipo de falencias que pueden hacer que una buena obra, una buena canción o buen disco quede engavetado, y quizás es la otra persona que puede tener una obra digamos que desde el punto de vista de gustos no sea tan buena, pero sí tiene el discurso armado y sí tiene la capacidad. Exacto. Vamos a hablar, vamos a dar un poco algunos ejemplos de esto que estamos conversando en este momento, cuando regresemos de escuchar Hasta por la Mañana de Manuel Carrasco y Morat. Ya venimos con nuestros invitados, Jesús Leandro y Humberto Sánchez Amaya. Estamos conversando sobre Sixto Rodríguez. Ya venimos. Las cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron, y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo, y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular, y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda, y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com.
especial los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será legítima. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como ERIS, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular. Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. Kiara y Rafa y Kiara, son las 11:41 minutos de la mañana. Seguimos conversando con Jesús Leandro y con Humberto Sánchez Amaya. Estamos rindiendo un homenaje a Sixto Rodríguez, artista americano-mexicano que falleció hace muy poco tiempo, muy poco reconocido o reconocido mucho tiempo después de haber aparecido en el panorama, gracias a un documental que hablaba justamente sobre su vida y sobre toda esa vida que debió haber tenido y no tuvo. Un documental llamado Searching for Sugar Man, un documental ganador del Oscar, realizado por el cineasta sueco Malik Bendjul. Humberto, hablábamos antes de irnos al corte sobre el talento que además del artístico debe tener un individuo para poder alcanzar el sitio que le correspondería dentro del imaginario universal. No solamente es el tema del talento artístico que uno puede tener, sino el mercantil y el publicitario, que es el que te lleva a darte a conocer. A lo mejor no lo tienes tú,
Hay casos, por ejemplo, yo considero que artistas como Madonna son mucho más relacionistas públicas que artísticamente mejores cantantes o mejores, no sé, X. Sí, sin duda. Sí, podríamos hablar incluso de grandes agrupaciones que se manejan en cierta forma como una empresa, ¿no? O sea, que son incluso ya hasta, podríamos hablar de corporaciones, ¿no? Que tienen estructurado todos sus senderos para la acción. Y creo que eso es algo que hay ciertas formas que tratan ciertas academias, ciertos talleres que tratan de enfocar al artista en cómo ir más allá de la creación de la obra, ¿no? Sino también cómo exponerla, cómo defenderla, cómo hilar discursos, ese tipo de cosas. Fíjate, me recuerdo ahorita esta serie documental de Peter Jackson sobre los Beatles, que se estrenó en Disney Plus hace como 2 años, o casi 2 años, que hablaba incluso, me gustaba como, por ejemplo, había momentos en los que se reunían y Paul McCartney era el que se encargaba de la parte de los negocios, ¿no? La distribución de los derechos, ese tipo de cosas. Ellos lo tenían muy claro en todos los sentidos. Entonces ahí estaba ya estructurada una banda con una potencia artística impresionante, pero que también entendió cómo se movía el negocio y cómo ellos podían beneficiarse. Que no es fácil, ojo, eso lo conversábamos Jesús Leandro y yo aquí en el estudio mientras estábamos escuchando música, ¿no? Hablábamos justamente, muchas veces los artistas, yo reconozco que yo no me sé vender a mí mismo como artista. Para mí es muy difícil hacer esa parte de las relaciones públicas y de venderme a mí mismo. Y por eso siempre busco a alguien que me ayude al respecto, que me ayude a venderme a mí como producto, y que me guíe en eso, como dice Humberto Sánchez Amaya, que lo tenemos vía telefónica, que tomar unas buenas fotos, entrevistarte con las personas indicadas, hacer presentaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no lo tiene todo artista. Claro, fíjate que los que manejaban a Sinatra, ¿qué hacían? Pagaban a muchachas que iban a estar donde él se iba a presentar para que se desmayara. Y esa era una reacción en cadena. Pero fíjate qué buena táctica, ¿no? Claro, totalmente. Sí, son muchísimos aspectos que tienen que ver con independientemente de la calidad del artista. Del artista. Que este tema que estamos escuchando, súbelo un poquitico allí, bebesón. As you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. ¿Tú sabes a qué me recuerda Sixto Rodríguez en su manera de declamar en femenino? A Joni Mitchell, por ejemplo. Sí. Tiene esa manera de llevar ese mensaje social de la preocupación por los problemas que aquejan a la sociedad. Y Joni Mitchell tiene esa misma cadencia, esa manera de expresarse. Big Yellow Taxi. Tiene un poco parecida también a James Taylor. James Taylor también, ese sonido metálico en su voz. Crucify Your Mind es el tema que estábamos escuchando, que tenemos allí de fondo mientras conversamos con Jesús Leandro y con Humberto Sánchez Amaya sobre Sixto Rodríguez. Los días finales de Sixto Rodríguez, ¿pudo entender y disfrutar de ese éxito tardío? Claro, mira, en 1991 hizo una gira por Australia, ya en el 81 hizo otra, pero en el 91 los discos de él los editaron en CD, en Sudáfrica. Su fama en ese país no era conocida. Pero en 1998 su hija Eva se metió en una página web que estaba dedicada a él. Y entonces se dio cuenta del super éxito que tenía él ahí entonces realizó otra gira por ahí, gira surafricana, que le pusieron Dead Man Don't Tour, porque decían que él se había muerto. Entonces le pusieron ese nombre a esa gira. Después la llevaron a la televisión. Y bueno. Eso está como Jesús Perales en estos días que lo mataron por allí en la red, y de repente salió él de una manera muy simpática Perales, diciendo no. Yo estoy en Londres con mi familia y la estoy pasando estupendamente bien. Sí. Y fíjense una cosa, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Como por ejemplo, estaba revisando más temprano la página web de Sixto, ¿no? Sí. De su sitio oficial, y tenían
como muy, muy registrado los tributos que se le hacían alrededor del mundo, cualquier actividad relacionada con su obra, con alguna proyección de la película, del documental, tenían todo como muy, muy ahí desglosado. Soy consciente, ¿no?, del legado, que si bien podrían, o sea, yo no me atrevería a decir que es una figura extremadamente popular, porque no lo es. No lo es. Pero siento que sobre todo después de la película y todo esto, en la gente, en los melómanos, en los que le gusta la música de cantautores, los que le gusta el rock, entraron en conciencia del personaje. Y recuerdo que cuando se conoció la muerte su muerte, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, yo veía historias de gente que incluso menores que yo, y yo decía, oye, de repente no vieron el documental, pero estaban muy al tanto de lo que era y de lo que se logró, y además que es una historia de película, es una historia muy potente desde el punto de vista cinematográfico, y por eso se hace el documental. Es que justamente yo te digo, y soy honesto, yo no tenía idea de Sixto Rodríguez hasta que vi la noticia de su muerte y empecé a indagar, porque me llamó mucho la atención todo lo que se decía de Sixto Rodríguez. Hablaban de lo maravilloso, de lo gran músico que había sido, gran intérprete, y yo no entendía porque yo no sabía, porque más o menos es de la misma época, ha podido ser tan famoso como Elvis Presley, que lo comparan, o como Muddy Waters, por ejemplo, que también tienen más o menos ese mismo estilo de interpretar el blues. Y no, es un individuo que apareció en 1967, sacó dos larga duración, no tuvo éxito, o no tuvo el éxito que se esperaba, y desapareció y se dedicó a otra cosa. Así es, pero en el 67, por en ejemplo, el 67, cuando salió Respect de Aretha Franklin. Que ha podido él montarse en esa ola. Era una época en la que el blues, el jazz estaban en el tapete. Y al final lo que demuestra esto es que, bueno, más allá de saber venderse y todo eso, cuando la obra artística es buena, trasciende. Y fíjense que 50, 60 años después estamos aquí hablando de estos discos que algunos recién descubrimos, otros no, pero es una obra muy potente, su voz, el feeling. El feeling que tiene cuando interpreta. Exactamente. Aquí en Venezuela jamás se oyó. Nunca lo pusieron a rotar en ninguna estación de radio. Oye, yo soy oyente de que era un niñito. Claro. Y las emisoras de música, bueno, en los 60 habían pocas emisoras que transmitían música moderna. Sí. Era Radio Caracas nada más. Y nunca. Clemente Vargas, Eduardo Morel, exactamente. Rubén Darío Villasmil, que conocían de música. Y yo jamás oí ninguna canción de. Bueno, es uno de esos grandes misterios. Yo, de todas maneras, yo invito a todas las personas que nos están escuchando ahorita a través de nuestro programa, Kiara y Rafa, a que busquen la historia de Sixto Rodríguez, vean el documental Sugar Man y busquen su música. Disfruten esa música que está allí para todos ustedes. Es una maravilla. Ahora seguramente se dispararán las ventas de esos viejos Claro. álbumes. Bueno, la Sussex o la Buda Record, que vendió el catálogo, se va a perder una. Que me suma dices tú, considerable. Jesús Leandro, que lo vendieron, quizás no le sacaron todo el provecho que han debido sacarle. No, lo compró una disquera australiana. Después de todo, creo que es importante que se le dé difusión al trabajo del individuo, ¿no? Del artista. Claro que sí. A lo mejor las ganancias no serán todas las esperadas o las que se merecía él y sus herederos, pero se le da difusión a un artista que bien vale la pena ser reconocido. Así es, ojalá que, bueno, quién sabe qué disquera, aunque aquí ya las disqueras no existen. Pero está el streaming. Fíjate, está el exacto. streaming y por allí también se puede hacer una difusión bien interesante. Muchachos, ha sido un placer conversar con ustedes, Humberto Sánchez. Antes de irnos, Jesús Leandro, tienes tu programa todos los fines de semana, las 30 Grandes. Comenzaron el fin de semana pasado, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, un resumen de lo mejor de las principales carteleras de la música. Hot 100, adulto contemporáneo, rhythm and blues, dance electrónico, country, pop, rock. Escogido lo mejor para el ambiente venezolano. ¿El horario? De 10 de la mañana a 1 de la tarde, 99.9 FM. Ahí está, Jesús Y Leandro. Ciclopop todos los días de 9 a 11 de la noche. Bien. Síganme los buenos, @Ciclopop. Los que les gusta la música, síganme.
Humberto Sánchez Amaya, tienes Disco Club, tienes algo buenísimo, mañana lo tienes. Mañana, sí. Rubén mañana Blades, La Salsa, el álbum Buscando Siempre. Guayaba. Ujú, tal cual. Mañana a partir de las 6 de la tarde vamos a estar en la Guacamaya para hablar en Disco Club sobre Siembra de Rubén Blades y Willy Colón. Excelente. Bueno, 2 citas imperdibles, señores. Ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias por haberse unido a esta cháchara sobre Sixto Rodríguez. Oh, gracias, Rafael, y siempre a la orden. Nos encanta compartir con el público estas cosas y así en un ambiente familiar, una conversación entre amigos. Sabroso, eso es lo que somos panas. Gracias. Jesús Leandro, Humberto Sánchez Amaya. De esta manera despedimos la primera hora de Rafa y Kiara y Rafa por Onda La Superestación. Al regreso, mucho más. 3 cosas que debes saber. Te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China.